A continuación, en nuestro programa de Culturítica platicaremos sobre los mecanismos de la ciudadanía para la protección de sus derechos con el doctor en Derecho Gabriel de San Martín Cano Sobrino. Por supuesto, podremos ver a Platón. No te muevas, ya vamos a comenzar. El artículo 1 de nuestra Constitución Política obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Se cumple en México este mandato constitucional? Gaby, no a cabalidad. Nosotros exactamente por eso tenemos mecanismos para resarcir esa inoperancia o esa inobservancia. Entonces, si nosotros no supiéramos que las autoridades incumplen con las obligaciones, entonces no se hubieran creado mecanismos para llevar a cabo la obligación que nosotros podemos llevar a cabo para el respeto de esas garantías y esas prerrogativas, no al 100%. ¿Qué pasa si alguna autoridad incumple el anterior artículo constitucional? ¿En qué delito o infracción incurre? ¿Y qué hacer para que el artículo 1 constitucional no sea letra muerta? Ok, la parte primordial de esto es que nosotros sepamos que un precepto constitucional es una parte demasiado abstracta. Entonces nosotros necesitamos aterrizar esa parte abstracta en diversas normatividades. Puede ser dentro del Código Civil, el Código Penal, un Código Administrativo, leyes secundarias o leyes todavía de menor orden jerárquico. De tal manera que nosotros necesitamos saber qué es lo que se está incumpliendo para saber si se comete un delito o una falta administrativa o simplemente un desconocimiento o desacato. Siempre va a haber un mecanismo de presión para la autoridad, dependiendo del orden de que se trate, para que el ciudadano pueda obligarle a respetar los derechos humanos de cada una de las personas físicas o personas morales. ¿En qué consisten los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad? ¿Y qué recursos cuenta la ciudadanía para hacerlos valer? Lo más importante de estos principios que rigen a los derechos humanos es la universalidad, que es que tienen que aplicarse a todos los ciudadanos sin hacer una distinción por cualquier motivo. Nosotros hemos visto cartelones, aquí no se discrimina por raza, religión, tez, preferencias, cualquier tipo de variantes que tengamos nosotros. Entonces esa es la universalidad que engloba a los derechos humanos, que va dirigido a todos los ciudadanos. La progresividad es que no se puede echar marcha atrás cuando se han llevado a cabo unos logros. Es decir, cuando nosotros abolimos la pena de muerte que estaba en el artículo 22 de la Constitución con Vicente Fox, nosotros hoy no podríamos implementarla. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos echando un paso atrás en los logros que se tienen con los derechos humanos. De tal manera que cuando se ha avanzado en beneficio de los ciudadanos, ya no se puede echar marcha atrás. Algo comentábamos recientemente acerca de esta modificación a la ley de amparo respecto de la aplicación de la suspensión. La modificación que se hace pareciera como un retroceso dentro de las garantías o dentro de los derechos humanos. Los otros dos preceptos tienen que ver con que los derechos humanos se vean en bloque, ¿sí? O sea, nosotros no podemos aplicar unos derechos humanos y dejar de aplicar otros. Entonces se ve como un conjunto de prerrogativas en beneficio de cada uno de los ciudadanos. Es para todos, van siempre hacia adelante y son en un bloque, en un conjunto de prerrogativas en beneficio de los ciudadanos. Platíquenos sobre la irrenunciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos. La irrenunciabilidad tiene que ver con el presupuesto de que, a pesar de que nosotros en un momento dado hubiéramos pactado el desconocimiento de unos de los derechos humanos, voy a hablar de algo muy grave como puede ser la esclavitud. Puede ser que yo tengo una deuda y entonces no tengo cómo pagarla y bueno, pues yo convengo con una persona en que voy a trabajarle sin que me pague, con que no me vaya a hacer el pago de un emolumento, de un salario, de nada. ¿Por qué? Porque yo le debo y entonces casi parece la esclavitud. Y lo firmamos. Y
lo podemos ratificar, lo podemos llevar tal vez con alguien que quisiera dar fe de este evento. En un momento dado, cuando quisieran exigirlo la otra parte con la que yo hubiera contratado, resulta ser que ese pacto se tendrá por no puesto, porque los derechos humanos inherentes a la persona son irrenunciables. No puedo yo convenir que los vamos a desconocer, ni aun por la voluntad que yo pudiera expresado, ¿verdad? Es irrenunciabilidad y exigibilidad. Bien, es esta partecita en la que, aunque yo hubiera pactado sobre el desconocimiento de un derecho laboral, yo tendría la oportunidad de pedir que se me respeten mis derechos, aunque yo hubiera pactado que no. Esas cláusulas se tienen por no puestas. ¿Todas y todos podemos ser defensores de derechos humanos? ¿Deberíamos serlo? ¿Qué se requiere? La concepción más sencilla de un defensor de los derechos humanos es la persona que los conoce. Lo más sencillo es conocer los derechos humanos, que van de la mano con la persona misma. Son derechos inherentes a la persona, que nacen con él, y a veces decimos que nacen antes que él, ¿verdad? Este derecho a la vida, a la concepción, a la procreación. Y entonces, la mejor persona que puede ser defensora de los derechos humanos es aquella que hace un reclamo pacífico, una persona que hace una reclamación en los medios idóneos para que se respeten los derechos. Primero los de uno, que es la parte medular. Yo voy a poder ser defensor de alguien más cuando yo me sienta satisfecho en el lugar en el que me encuentro. No voy a andar defendiendo a alguien si yo estoy violentado. Entonces, primero lo mío, y posteriormente, pues ya convertirme en un defensor de terceras personas, tal vez. Sí hay tanto canales como invitaciones para hacer estos enlaces que hay con algunas instituciones, con el conocimiento de los derechos, y entonces ya puede uno ser auxiliar para la defensa de los derechos humanos. En el marco de la exigibilidad de los derechos humanos, ¿se respeta en México el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional? ¿En qué consiste la afirmativa ficta y cómo se aplica? Nosotros tenemos un punto de partida. El derecho de petición no es otra cosa que poder solicitar una cierta información o una actuación de una autoridad. Nosotros debemos de dividir en dónde llevamos a cabo este derecho de petición. Cotidianamente en el Poder Judicial se llevan a cabo escritos, se llevan a cabo promociones, se llevan a cabo reclamaciones. Todos los escritos, todas las demandas, todos los trámites tienen que ver con este derecho de petición. Sí, es una prerrogativa que requiere una contestación de parte de la autoridad. Con la autoridad estamos enlazados el 8 y el 17 de la Constitución. Tal vez esta afirmativa ficta es una afirmativa en la que, sin decirlo de viva voz, se presume que estamos afirmando. Puede ser en el ámbito judicial. Nosotros tenemos algunos artículos que dicen que si hay una reclamación que una persona lleva sobre otra y aquella persona reclamada no contesta, se puede presumir que está afirmando los hechos, que no tiene calidad para negarlos. Esa es una afirmativa ficta. No vino y me contestó. Sin embargo, presumo que los está reconociendo. Esa es la afirmativa ficta. ¿En qué consiste la justicia alternativa, como la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación? Hoy en día es un universo completamente aparte de lo que sería una tramitología jurisdiccional. Nosotros tenemos que ver bien y claro lo que está contemplado en la propia Constitución. El artículo 18 tiene los medios alternos de solución. Desde luego vamos a partir de que hay un conflicto. Entonces son medios alternos. ¿Qué significa alterno? Que no son la vía jurisdiccional, que no son la vía oficial, sino que vamos a brindar nosotros alguna otra oportunidad para que las personas puedan conciliar su conflicto. Hay de diferentes modos.
el proceso jurisdiccional contempla la conciliación, es una fase procesal. Hoy en día, en la Ciudad de México y en bastantes estados de la República se tienen los centros de justicia alternativa, que si bien es cierto son parte del Poder Judicial de cada una de las entidades, llevan a cabo los procesos de mediación en los cuales se acompaña a las partes interesadas, en este caso mediados, para que alcancen motu propio, o sea, por su propia voluntad y en sus propios medios, la solución de sus conflictos y pueden arribar a un conflicto que puede convertirse en jurisdiccional al ser ratificado de esta parte. Muy contrario, por ejemplo, es el arbitraje. El arbitraje está contemplado preponderantemente para cuestiones mercantiles, lo tiene el Código Civil y nosotros tenemos incluso arbitraje internacional en La Haya, Países Bajos. Ahí es un pacto, es un convenio que hacen las partes interesadas para llevar a cabo la resolución de sus conflictos en caso de que surjan. Y entonces dicen, no nos vamos a ir a la vía judicial, sino nos vamos a ir a un arbitraje. ¿Qué significa esto? Vamos a nombrar un árbitro. Tú nombras uno, yo nombro otro, y entre estos dos árbitros se nombra un tercero. Y entonces llevamos un proceso sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque ponemos las reglas del juego tú y yo. Y entonces se puede llevar a cabo una solución de los conflictos de manera completamente independiente a lo que sería la vía jurisdiccional. En otros países como Argentina, como Chile, está teniendo mucho impacto la resolución por medio de los mediadores, que son personas a quienes se les faculta para hacer el acompañamiento en la solución y que son punto y aparte de lo que sería el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia o algunos tribunales administrativos del trabajo. Son completamente autónomos. Nosotros en México no tenemos demasiado trámite aquí, pues si no le hacemos caso al juez, que es el juez, pues imagínense ustedes a un particular, ¿no? Que decimos, pues si nomás es un señor que dice que es mediador. Sí, Gaby, cásate conmigo. O sea, si es un gran honor que un filósofo como tú me pida matrimonio, pero ¿qué crees? Estoy casada. No, tú eres soltera. Cásate conmigo, me urge. ¿Y el anillo? Hijos de su CDMX, me lo han de haber robado en el metro. No importa, cásate conmigo, dime que sí, luego te compro uno. ¿Te urge casarte? Sí, bueno, no, voy a ir al baño. Ay, cabrón, ponte serio. ¿Por qué te urge casarte? Porque quiero adquirir la nacionalidad mexicana para postularme a candidato a senador. Ya me vi en el Senado. Pero te vi venir y no dudé, te vi llegar. Queridos ciudadanos, vivimos momentos muy difíciles donde la violencia, la corrupción, la desigualdad y la ignorancia amenazan la convivencia pacífica y el progreso de nuestra sociedad. Sé que muchos de ustedes están descontentos con la situación actual y con nuestros políticos que los han defraudado. También sé que muchos de ustedes buscan una alternativa, un cambio, una esperanza. Yo les propongo que ese cambio sea el de la justicia, pero no la justicia entendida como lo que le conviene al más fuerte, como diría Trasímaco, ni como un mal necesario que se acepta por conveniencia, como diría Glaucón. ¿Y quiénes son Trasímaco y Glaucón? Dos de mis personajes en mis diálogos con mi maestro Sócrates en mi libro La República. ¿Qué aquí en las escuelas no les enseñan nada de filosofía? Y ustedes ni porque les paguen leen, pero no me interrumpas. Deja termino con mi discurso. ¿En dónde estaba? ¿En dónde estaba? ¡Ah! Ya me acordé. Yo les hablaba de la justicia. De una justicia que consiste entre la armonía y el equilibrio de las partes del alma y la sociedad. Una justicia que se logra cuando cada uno cumple su función adecuada y se le da lo que le corresponde. Una justicia que busca el bien de todos y no de unos pocos. Pero para lograr esta justicia es necesario que el gobierno esté en manos de los sabios y los virtuosos, de los que tienen la capacidad y el conocimiento para dirigir una ciudad con prudencia y rectitud. Estos son los que yo llamo gobernantes filósofos, los que aman la verdad y la bondad.
y que se guían por la razón y no por las pasiones. Así pues, ciudadanos, esta es mi propuesta: un estado ideal donde cada clase cumpla su función y, por supuesto, reciba su recompensa, donde haya armonía entre el alma y la sociedad, donde reine la justicia y la felicidad. Un estado ideal que se parece al mundo de las ideas, un mundo perfecto y eterno que solo podemos conocer con la mente. Un estado ideal que solo es posible si nos esforzamos por alcanzarlo. ¡Platón! 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 Perdón, ya me imaginaba en el Senado. ¿En qué estábamos? En que le proponía matrimonio a Norma, ¿verdad? Sí, pero lamento decirte que aunque te casaras con ella, pues no podría ser. ¿Por qué Norma no es mexicana? No, claro que Norma es mexicana, pero un requisito para ser senador es que seas mexicano de nacimiento. Lo puedes leer en el artículo 55 de nuestra Constitución. No me quedará más que ser senador, pero de la fondita donde voy todas las noches a cenar. Y luego desperté y me acerqué con la verdad. El artículo 1 constitucional prohíbe la discriminación de todo tipo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Qué hacer en caso de sufrir discriminación? Al igual que lo platicábamos hace un instante, había que ver el lugar y el grado de discriminación que se ha sufrido por parte de la ciudadanía o un ciudadano específico para saber si esto cae dentro de una falta administrativa o incluso un delito. No es lo mismo que yo vaya a un restaurante y que me digan que no me van a dar el servicio porque voy mal vestido, porque tengo una apariencia no afín a los comensales de ese lugar, a que me digan que no me van a dar el servicio a la hora de ir a denunciar un delito en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Entonces, dependiendo el lugar y el grado de discriminación que hayamos nosotros sufrido, es el tipo de reacción que nosotros podemos tener, porque también lo calculamos como una simple falta o como un delito incluso. El servidor público no puede dejarme de atender al amparo de una discriminación por la persona, por el habla, por la preferencia, cosa por el estilo. Y lo otro que platicaba yo, simplemente no me dan un servicio en un restaurante, bueno, pues se ganará una multa o incluso un cierre parcial. O sea, es esto lo que nosotros tenemos que medir dentro de los rangos de la discriminación que contempla el código. Repito, la Constitución me da un mundo muy abstracto que tiene que ser estacionado con una serie de normas secundarias y de diferente orden. Háblenos ahora de algunos de los derechos consagrados en el artículo 4 constitucional. Comencemos con su primer párrafo, el cual señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. ¿Qué mecanismos exigen para exigir la igualdad sustantiva? Lo primero que tenemos que entender es la redacción completa. O sea, somos iguales ante la ley. Nosotros deberíamos de ser vistos ante la ley de similar manera, seamos hombres o seamos mujeres. El problema que nosotros enfrentamos aquí es la diversidad en los comportamientos que llevamos a cabo nosotros. Es el impacto que sufre la ciudadanía con respecto de la aplicación de esas normas. Yo creo que si bien es cierto que nosotros estamos buscando esa igualdad, la forma importante de ver la igualdad es conocer las diferencias que se dan entre hombres y mujeres, entre cada uno de los ciudadanos, porque hoy en día nosotros lo estamos señalando como género nada más, pero hay un sinfín ahora de algunos otros alcances que nosotros tenemos. Acabamos de pasar con la marcha de LGBTTI, y entonces esto pudiera también surgir como un conflicto de el tratamiento que se le da a estas personas con respecto a la misma norma. Entonces, repito, el hecho de que nosotros seamos vistos
iguales ante la ley, única y exclusivamente da la oportunidad a los aplicadores de la ley de no ver diferentes a las gentes sin perjuicio de las diferencias sustanciales de cada uno de los ciudadanos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. ¿Qué mecanismos pueden usar los pobres para demandar su derecho a la alimentación? Voy a ser un poquito frío a la hora de expresarme, porque mucha gente cree que el tener derecho a la alimentación es que nos llueva maná. Y no va por allí. Yo creo que el gobierno está equivocando la forma de proveer el alimento regalándolo simplemente. Ese no era el formato que se había pensado en la Constitución. El hecho de que la autoridad, específicamente la autoridad federal y en todos los órdenes, estén obligados a coadyuvar a que tengamos una alimentación digna, saludable, quiere decir que nos tengan al alcance. Por eso hay un programa de canasta básica con precios regulados. Pero si yo controlo los precios, quiere decir que tú tienes que trabajar. El problema es de que alguna gente no entiende la parte que le toca, que es el trabajar. O sea, repito, quieren que llueva maná del cielo y no va por allí. Nosotros tendríamos que exigir que hubiera apoyo campo, apoyo productores, apoyo instancias que están proveyendo alimento con bajo costo, sí, para que fuera accesible la compra de ello. Y desde luego, en contraprestación, que mis ingresos fueran afines a lo que yo estoy trabajando. Si yo tengo un salario que va incrementando, pero mi canasta básica se incrementa al doble, entonces ahí no hay congruencia. ¿De qué me sirve tener un salario de 270 pesos si mi canasta básica está en 480 pesos? Así no son las cosas. La exigencia es que me des un salario digno y que mantengas estos bienes de consumo cotidiano con la canasta básica regulada por el Ejecutivo Federal, de una manera accesible mediante apoyos certeros también, la producción, el apoyo, porque nosotros vivimos, comemos mucho del campo, pero no se apoya al campo. Ese es el problema. Toda persona tiene derecho a la protección de salud, no obstante que carezca de seguridad social. ¿Qué debe hacer un ciudadano a quien se le niegue esta petición gratuita de servicios de salud, medicamentos y además insumos asociados a que tiene derecho según el artículo 2 de la Ley General de Salud? Volvemos al mismo tópico, esencialmente nosotros tenemos divididos los servicios de salud en 3 sectores porque así está dividida la productividad en este país. Nosotros tenemos un conglomerado de servidores públicos, los cuales reciben la asistencia integral, esta seguridad social por medio del ISSSTE, y nosotros tenemos trabajadores privados que reciben esta seguridad social por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces me queda un sector el cual no es trabajador de uno y otro, sino es independiente y tiene derecho a que se le provea el servicio de la salud de manera integral. Se han tenido buenos logros por parte de las autoridades, desde luego también falibles y perfectibles, como para venir a hacer la reclamación en estas alturas hoy de que no hay estos sistemas de salud al alcance de todos. El punto medular es que tengamos nosotros un catálogo de las enfermedades las cuales son atendidas por todos los servicios y que tengamos realmente el acceso a esto de una manera ágil. Las críticas que hemos hecho durante muchos años son las citas a 3 meses, las operaciones a medio año, y entonces la gente opta, cuando tiene oportunidad, por buscar un servicio privado. Cuando no tienes oportunidad, mucha gente no llega a la fecha de la operación. Entonces, ¿cuál es el punto en el que yo debería de poder exigir esto? Siempre vamos a tener el mecanismo
yo le llamo el mecanismo rey, son los juicios de amparo para reclamar que la autoridad conceda la protección de la garantía violentada, que en este caso es el derecho a la salud. Nosotros lo vimos con las vacunas para los menores de 14 años durante la pandemia. Se estuvieron promoviendo esta clase de demandas para que se aplicaran a algunos niños cuando todavía no estaba la etapa en la que ellos iban a ser beneficiarios de la vacunación. Ese es el mecanismo. El Estado garantizará el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. ¿Con qué mecanismos cuenta la ciudadanía para exigir este derecho? Sí, bueno, el mecanismo sigue siendo el juicio de amparo, primero que nada, y desde luego también el conocer que hoy en día la misma agua ya es un producto, es algo que se vende. Nosotros tenemos concesionados, aquí tenemos Conagua y en el Estado de México se llama OPA, es algo, ¿OPASA? ¿Sí? Son concesiones que se dan. El Estado pareciera que no puede cumplir con su obligación y entonces está pasando muchos de sus bastiones que deberían de ser fuertes a terceras personas, las cuales obtienen un lucro con este tipo de prestaciones de servicios. Debe ser el Estado el que preste el servicio y el que nos brinde esta idoneidad para tener líquido. Desde luego nosotros hoy en día ya no nos atrevemos a tomar el agua del grifo. O sea, ya no. Sabemos que no estamos nosotros siendo beneficiados con un agua completamente salubre, completamente potable. Entonces, yo creo que algo de lo que tenemos que exigir es que se cumpla con esta prerrogativa. Yo no soy de la persona que asusa, pero me han parecido algunos movimientos un poco respetables, el no pago, por ejemplo, ¿no? Y exigir que siga habiendo abastecimiento. Tenemos unas ventajas. El agua no se puede cortar por completo, ¿sí? Hay una dosificación, por ahí tenemos el suministro un poquito ahogado, ¿no? Porque sabemos que se atenta en contra de la vida si nos quitaran el suministro del agua. Pero pues es que hay que usar de todo lo que tenemos a la mano para exigir el suministro real de este líquido, ¿no? De líquido vital. ¿Cómo pueden los jóvenes exigir al Estado mexicano que promueva su desarrollo integral a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario y que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país? Gaby, la parte medular es de que los jóvenes quieran. O sea, si no saben que tienen este derecho, si no saben que pueden acceder, si no tienen una expectativa, entonces no pueden exigir nada. La verdad es de que la mayoría de los partidos tienen estas puertas que se abren para las nuevas generaciones. El quid es de que necesitamos gente que sepa de qué se habla, que estudie, que tenga una expectativa. Aquí se trata de un ir y venir. ¿Yo para qué quiero inmiscuirme en las cuestiones públicas? ¿Simplemente para recibir? O sea, yo creo que todos necesitamos ser copartícipes y entonces si yo me voy hacia la política es porque soy un servidor. Si yo me voy hacia revisión de la normatividad, entonces voy a proyectar mejores normas. Si voy a ser un aplicador de las normas, entonces voy a ser un buen juez. ¿Sí? No puedo nada más pensar en que voy a exigir que se me reconozca, que se me dé, que se me brinde, que me vean, cuando no tengo nada que dar. Debe de ser un compromiso social, un compromiso en el cual se rompa la forma en la que estamos viviendo hoy, en el que ya no conocemos ni siquiera a nuestros vecinos. Ya no tenemos nosotros un interactuar cotidiano. Cuando nosotros barremos casa, nosotros barremos para afuera. Le echamos la basura para el otro y a ver si el otro barre. La casa se debe barrer hacia adentro. Y entonces yo recojo la basura. Y entonces yo pongo el ejemplo.
Así se hace la revisión de las políticas públicas de parte de un Estado y la participación de los jóvenes en los partidos políticos, en las instituciones que crean normas y que aplican normas. Hay que saber de los tópicos para que nosotros podamos ser unos buenos ciudadanos. Hablando de los jóvenes, casi siempre se dice ¿qué México le vamos a dejar a estos jóvenes, no? Sin embargo, hoy también tenemos que pensar ¿qué jóvenes le vamos a dejar a nuestro México?